tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen y durante 1 hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede en esta jornada y lo que va a suceder en las próximas jornadas en torno a las novedades que hay en materia legislativa, sobre todo teniendo en cuenta un día como hoy que se ha activado la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Y bueno, para hablar sobre ese tema estoy con mis compañeros. Hola Claudio, ¿cómo estás? Señor José Di Mauro, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cargado de información? Sí, podríamos decir un poquito, algunas impresiones de cómo ha sido este arranque finalmente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Finalmente Juan Carlos Pagotto es el flamante presidente de esta Comisión Bicameral y ya con un esquema de trabajo, pero no exento de cruces y también de impugnaciones contra Pagotto. La polémica, sí. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Vamos, José. Bueno, saludar por supuesto a Claudio y a toda la audiencia que está a través de Diputados Televisión. Bueno, era el plato fuerte de la jornada y creo que de la semana, o no sé, porque en realidad hubo muchas cosas importantes también en cuanto a palabras del presidente, palabras del vocero, muchos diputados también que salieron a expresarse, pero lo que estuvo pasando recién con oradores, con un ida y vuelta muy importante tanto de diputados como de senadores allí conformaron esta comisión bicameral que tiene que ver con tratar este DNU, este mega DNU, que por supuesto estaba el ida y vuelta más allá de quiénes iban a ser los representantes, definir quiénes iban a ser las autoridades. Bueno, ya quedó entonces el senador Pagotto por La Libertad Avanza como presidente. Mucho también esto que hablábamos los días anteriores, ¿no? Del debatir, a la hora de debatir, cuánto vale el voto también del presidente. Claro, ¿no? vale Entonces, doble. el doble, por supuesto. Entonces ahí estaba lo que estaban tratando de llevar adelante el oficialismo y de disputarse también las comisiones importantes, por así decirlo, aunque todas son importantes en materia de agenda gubernamental, siempre hay unas que tienen más peso que otras. Así es, y bueno, finalmente entonces, durante un largo estuvo bastante extensa la discusión en torno al tema de la designación de las autoridades de la Comisión Bicameral. Justamente, bueno, se daba el hecho de que, no sé, ustedes, bueno, obviamente lo estuvieron viendo, pero se daba la particularidad de que se pedía la votación y bueno, insistían desde Unión por la Patria sobre todo, querían seguir hablando, querían hablar todos los oradores, y también hubo una impugnación hacia la autoridad. Cierto entrenamiento, y me van a decir, deja atrás la comisión de juicio político, pero por parte de Unión por la Patria noté este entrenamiento de, viste, como ir muy capaz con los tapones de punta, ¿no? Por así decirlo, que se va a notar, ¿no? Se va a notar en el timing de la comisión de acá en adelante cuando haya que tratar artículo por artículo. Y recordemos que tiene 3 figuras centrales de esa comisión de juicio político, como son Carolina Gaylar, está Ramiro Gutiérrez y Vanessa Siley. Y además estaba Germán Martínez. También, ahí ahí está, ahí presente, costadito, dándole la silla a Juan Carlos Romero, que se rompió la silla. Ese fue un momento de distensión. Si lo prepararon, estuvo fantástico. El blooper gusto. Es un buen recurso para generar clima, romper, ¿no? El clima, exactamente, claro. Sí, totalmente. Recordemos que bueno, lo que sucedió, porque bueno, fue un momento de distensión, justamente, que está hablando José Mayans, estaba exponiendo sobre la parte muy polémica y se les veía la cara, las imágenes los mostraban a él, le mostraban a Juliana Di Tulio y mostraban a Germán Martínez, y de golpe la cara de ellos, pues se escucha un ruido seco, un crujido, y las caras enseguida se paran a socorrer a Juan Carlos Romero, que bueno, se le había roto la silla, no se lo vio tocar el piso, pero ya él se había incorporado. Y ahí tenés que estar rápido, ¿viste? Porque cuando te quisiste dar cuenta tenés la cámara y dijiste, bueno, ya está, estoy en el piso. Ahí está, sí. Ahí si no te acomodás, y bueno, salió todo, se vio todo. Bueno, pero se reincorporó y obviamente desde Unión por la Patria, Juliana Di Tulio diciéndole que ella que no los culparan a ellos por haberle roto la silla porque no tenía nada que ver. Y ahí le decía a Germán Martínez que si mi poder fuera tal que generara esas situaciones, bueno. No está, obviamente. Bueno, fue un momento de... Y hablabas de la impugnación, que fue un pedido por parte de la izquierda, sí. y con esto también, bueno, se sumó
la diputada Vanessa Siley también, para impugnar en este caso la designación como presidente del senador Pagotto. Sí, perdón. Y agregó que fue un planteo impulsado por la agrupación Hijos, que presentó un escrito a la Comisión Bicameral Permanente, que fue leído por el secretario administrativo de la comisión antes de la elección de Pagotto, en donde repasaban, además de cuestionar al DNU, también repasaban algunas impugnaciones contra Pagotto en su rol de abogado y también de defensor. Lo consideran que ha sido una de las figuras que ha defendido la política de memoria, verdad y justicia, y también ha defendido a distintos militares relacionados con delitos de lesa humanidad. Y en ese contexto es donde, bueno, leyeron la carta, en donde hay una enumeración de estos elementos. Bueno, no se negaron a leerlo, pero luego llegó el momento de la votación y finalmente Pagotto quedó, bueno, finalmente a cargo de la Comisión Bicameral Permanente, con esa brasa caliente, podríamos decir. Arranca de este modo Pagotto. Teléfono también para la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, en este contexto en donde debemos decir que ha sido una inflexión muy importante que finalmente se haya podido constituir la bicameral, que comience el trámite en un momento en donde también se escuchó de parte de los integrantes de este cuerpo que, bueno, que los plazos estaban vencidos y que realmente había que abocarse ya directamente a tratarlo en el recinto. Este es uno de los argumentos de Unión por la Patria, obviamente, enfrente los acuerdos ya para poder garantizar a Pagotto como titular de la comisión bicameral. Bueno, y la gran pregunta, ¿qué va a pasar con el radicalismo? Es una de las preguntas que nos hacemos, pero bueno, uno de los integrantes de la comisión bicameral es Lisandro Almirón, quien hablaba en estos días con Primera Mañana, no necesariamente de esta comisión, sino de la posible alianza con el PRO. Lo escuchamos. Es fundamental defender la identidad. La identidad en cualquier construcción política es determinante. Cuando uno pierde la identidad, se tiende a también evitar responsabilidades. Entonces yo creo que cada uno es responsable de un sector de la sociedad y por eso nos votó la gente para que representemos la libertad avanza. Los trabajos de coordinación en la política, que son habituales, hay que acostumbrarse a hacerlos sin necesidad de estar todo mezclado, digamos. Claro. Parece que, juntos pero no entreverados, podemos ponernos en muchas cosas de acuerdo y me parece que en esto se viene trabajando muy bien. Como vos bien dijiste, tenemos 60 días, errores se pueden cometer, errores los puede cometer el oficialismo o la oposición, es parte de la política cometer errores. Ahí lo escuchábamos a Lisandro Almirón, justamente hablando de la eventual alianza con el PRO, una cuestión que quedó en stand-by, seguramente con una reunión prevista entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri, que decían que se iba a realizar durante esta semana. No sé si al final terminó volviendo, pero lo que sí, creo que sí que volvió. Sí. Sí, pero está de regreso el expresidente, ha vuelto de Cumelén. Así que en el aire. Sí, exactamente. Pero de momento esa eventual charla sobre cómo seguiría la relación entre las partes quedó para más adelante. Hizo mucho hincapié en esto de van a estar cerca, muy cercanos, pero no fusionados. Es como el que se quiso hacer como subrayar este tema de que iban a ser, bueno, por supuesto, aliados, pero no llegar a fusionarse, por esto que hablaban de una cuestión de fondo con algunos lugares que iban a tener dentro, en este caso, desde el PRO y desde la gente cercana a Mauricio Macri, para que ocupen tanto lugares en el Gabinete Nacional como en la Cámara de Diputados, que parece que no llegaron a un acuerdo con el oficialismo. Por lo tanto, esto fue lo que demoró este proceso de fusión, como se venía diciendo. Y me parece que esa fusión no se dará, por lo menos en lo que son estos primeros 2 años, verán cómo van. También tiene mucho que ver en esta situación, por lo que se ha dicho, el tema de los humores del presidente, que han generado ciertos comentarios hacia miembros de la Cámara de Diputados también. Claro, entonces muchos prefieren ver a ver qué pasa, porque obviamente puede llegar a suceder que el rayo paralizante que se lanza para determinados sectores en un momento dado le apunte hacia el PRO. Hasta ahora no ha tenido nada que reprocharle, pero si eso sucediera, entonces en ese caso, bueno, ¿cómo seguís la relación?
Heridas que no cierran y sangran todavía, dice el tango, Ahí ¿no? va. Parece que hay todavía algunos resquemores, pero además también dudas de cómo puede evolucionar una segunda etapa de un acuerdo entre el PRO, que además todo esto sucede en vísperas de lo que va a ser ya el mes que viene. Pensemos que ya para esta fecha, dentro de un mes, el PRO va a haber elegido un nuevo presidente partidario, en donde Mauricio Macri busca quedarse al frente de la conducción del partido, pero también ha quedado claro que las dos posibilidades de reuniones que habían planteado alrededor del expresidente finalmente no se cumplieron. Todo un desafío para la credibilidad del expresidente y de su entorno, que pasó de hace 2 semanas a dar por seguro un desembarco abrupto de distintas figuras del PRO en el Gabinete Nacional y también una exploración de un acuerdo mucho más ambicioso en la Cámara de Diputados, y con el correr de los días todo empezó a cambiar, esas grandes expectativas empezaron a tener otras realidades y también otras resistencias, especialmente las que giraban en torno a la presidencia de la Cámara de Diputados y a una figura muy importante en este contexto y en este entramado. Por una parte, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que fue quien sonó durante la etapa de mayor sobreventa del acuerdo con el PRO, de que podía ser el titular de la Cámara Baja. Finalmente no sucedió. Ahora la pregunta es, bueno, ¿quedaría al frente de las riendas de un interbloque? Bueno, ahí está la distancia entre una punta y la otra del segmento de las especulaciones, pero también de esa relación inestable entre el PRO y la Libertad Avanza en este momento, ¿no? En donde queda claro que por fuera de la discusión orgánica y política, dentro del gabinete que conduce Javier Milei, está la fórmula de Juntos por el Cambio, está Patricia Bullrich, ex candidata presidencial, está Luis Petri, ex candidato a vice y actual ministro de Defensa. Parece que es Bullrich quien en este contexto tiene un peso mucho mayor a la hora de discutir cuál va a ser la relación con el PRO en este momento. Está, o da la sensación al menos de que es quizás esta una reunión, la del expresidente Mauricio Macri con Javier Milei, de la que se está esperando, me parece, por parte de Mauricio Macri, y se da la sensación que está esperando algo. Es como que está dejando que pase tiempo, pero con un propósito particular. La pregunta es qué es lo que está esperando, y por ahí también pensando en el 1 de marzo y en lo que vaya a decir Javier Milei dentro del Congreso, hasta ahora de lo que dijo que iba a hablar, ¿no? Más allá que todavía no se han detallado los puntos que se van a abordar, me parece que hay una cuestión discursiva también y de un mensaje que va a ir directo, apuntando quizás mucho también, esto lo hablamos muy en potencial, para los diputados que votaron a favor y para los diputados que votaron en contra de la ley bases, que, bueno, también qué va a pasar con los gobernadores. Me parece que, quieran o no, todo ese contexto y todo ese marco a Mauricio Macri lo tiene quizás esperando un poquito más para reunirse. Así es, y justamente, claro, todo va a incidir obviamente lo que vaya a suceder de acá a 8 días exactamente. Veremos acá... No falta dentro de nada 8 igual, días, es una semana no falta prácticamente. nada. Veremos a ver a esta hora, ¿qué hora es? 14:30 pasadas, 44. casi las 15. Entonces, Ya nos vamos a la pausa en un ratito. sí, pero la duda es ¿en qué instancia se encontrará el discurso de la semana que viene? ¿Viste? ¿Seguirá el discurso? ¿Será largo? ¿No será largo? ¿Qué tan largo será? ¿A vos te importa? Yo estoy pensando quién va a venir. Viste, yo soy como bueno, a ver quién viene. Pasame la lista de Y invitados. bueno, yo estoy en están esta, todos ¿viste? Soy invitados, como la bueno. cholula. Quiero ver qué caritas vamos a tener ahí al frente. Lo importante es que venga el presidente. Totalmente. Primero. Bueno, es la gran pregunta, porque también puede ser una etapa inaugural para el presidente si finalmente cumple con la promesa de sentarse en el estrado y finalmente hablarle a la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí. Dijo que lo hará. Así que en ¿Lo ese hará? contexto es donde corre esta legítima cuenta regresiva en saber cuáles van a ser los aspectos del discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias. Recordemos que 1 de marzo
también. Hay otras legislaturas que también arrancan sus periodos ordinarios, así que es posible que algunos gobernadores no estén por esa razón. Pero sí, en estos próximos 8 días hay un termómetro muy importante, no solamente en la relación con los gobernadores, no solamente con el tironeo vinculado a los subsidios al transporte, sino algo que veníamos viendo hace un ratito, en la edición anterior, junto con nuestros compañeros y la conducción de Melina Fleiderman. ¿Qué pasa con el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el comienzo de las clases, ¿no? Porque ahí es donde eso va a impactar, como bien vos decías, Lourdes, va a impactar directamente en lo que pueda suceder en el recinto, en el principal recinto del Congreso, en el más grande de los dos, en donde va a estar toda la Asamblea Legislativa, en donde indudablemente quizás estos sean algunos de los temas del presidente, porque en el arranque del periodo ordinario quizá el mapa de arranque también de las clases sea dispar y en algunos casos también esté marcado por algunos conflictos que indefectiblemente no solamente impactan en las provincias, sino en este nuevo interrogante, y que ustedes lo han venido comentando. Y es bueno, ¿cuál va a ser la nueva arquitectura de negociación ahora, con el arranque de ordinarias? Si finalmente el regreso de la ley ómnibus a comisiones implica que se desdoble en varios capítulos y en varios proyectos que empiecen a explorar algunos acuerdos con distintos sectores de la oposición que fueron los que votaron en general para poder garantizar la aprobación en general o no. Una parte de eso va a pasar por el recinto, otra va a pasar por el interrogante del arranque o no de las clases. Otro posiblemente en torno a la sucesión de conflictos que empiezan a poner a prueba la capacidad del gobierno para laudar en esa situación. Y de ahí en adelante, bueno, hay que ver cuáles son los números y las aritméticas, ¿no? Muchos frentes de trabajo, en este caso para el gobierno actual y siempre intentando que prevalezca y que se dé esta famosa gobernabilidad, ¿no? Adentro y cuál va a ser el rol. Nosotros, por supuesto, somos periodistas, más ustedes que yo capaz estoy más de otro lado, pero no te quites, somos, no te quites, somos, no te bajes el precio, nena. No. Somos, me parece que estamos muy atentos a todos los que estamos dentro de esta situación que sucede dentro del Congreso. Tiene que ver más que nada con esto, ¿no? Con decir, bueno, acá adentro hoy se va a estar, hoy y estos próximos días, se van a estar definiendo cuestiones muy importantes que, por ejemplo, inician las clases. No hay una respuesta clara con esto que decía Claudio de la continuidad del FONID. Hay muchos proyectos en el medio, las clases que se acercan, realmente la situación económica, bueno, ya sabemos cómo está, y tampoco se ha constituido todavía la Comisión de Educación. Creo que todavía tampoco está cerca de saber quiénes van a ser las autoridades. Bueno, en tema educación ya es como, hay muchos puntos suspensivos que me parece que va a traer cola y va a haber perjudicados también. Bueno, por lo pronto el tema, me parece que la cuestión del FONIT ya es una cuestión concluida por parte del gobierno, o sea, no lo va a reflotar ese tema. Veremos si en última instancia sucede que el propio Congreso de la Nación activa esa cantidad de proyectos que hay sobre el tema para reactivarlo. Bueno, busca constituirse por sí mismo para impulsar esa posibilidad. Ayer hacíamos un poco el poroteo y decíamos que estaba muy cerca de poder conseguirlo. No sé si esa será la próxima pelea que se vaya a dar. No sé si en última instancia... Y también está lo del subsidio del transporte, que digo, van a empezar a haber medidas. También, o sea, es todo, es lo que decía Claudio, ¿no? Seguramente. Que es otra de los grandes desafíos que tiene, no solamente esto que sucede dentro del Congreso, sino también las consecuencias que están en la calle, que están afuera, ¿no? Bueno, lo que decían también con respecto a la educación era intentar declararla como servicio esencial para, de esta forma, evitar que los maestros, bueno, tengan, o los profesores tengan que las escuelas permanezcan abiertas, pero que puedan, de todas formas, tengan que dar clases lo mismo. O sea, tengan derecho a huelga, pero a la vez tengan que ir a las instituciones, ¿no? Sí, y sumado a esto, el tema de los pasajes y del costo de ir hasta el colegio. O sea, hay todo como cosas que se van agregando. Que se han agregado en los últimos días, justamente, y bueno, volvemos entonces a lo que va a ser el... Porque ahora está todo tranquilo porque no hay que ir a la escuela. El tema es cuando vuelvan las clases. Si es que esto vuelve, bueno, hay que pagar el transporte de vuelta. Por eso, nosotros creemos que va a volver, pero primero hay que
habría que solucionar qué va a pasar con las medidas que quieren tomar los maestros. Así es, sí, y veremos entonces en última instancia, vos preguntabas recién sobre las presencias que va a haber seguramente Sí. en la Asamblea ¿Tenés data? Legislativa. Yo sé que algo de data debes tener. Bueno, la data es la realidad de que, bueno, contaremos seguramente con la presencia de la Corte Suprema, obviamente van a estar sus miembros. Todos los interrogantes están puestos en qué gobernadores están presentes. Bueno, a propósito de lo que decía Claudio recién, justamente porque, bueno, muchos tienen la excusa de que, mira, yo tengo una asamblea. Exacto, tiene una excusa fantástica. Es como, Que tengo no un puedo cumple- porque estoy abriendo mi periodo de ordinaria, ¿sabe, presidente? Así que no voy a poder ir. Pero hay otros que no. Sí, Hay igual otros que arrancan en mayo, así que hay que tener presente a ver quiénes están, ¿no? Claro, pero igualmente tiene que tener en cuenta que el presidente problema no se va a hacer por el que vea o no vea, seguramente. Veremos Claro que no. en todo caso si termina dándose el hecho de que, bueno, está claro que el presidente va a dar su discurso. Yo querría ver qué extensión tiene ese discurso, qué tipo de discurso da ante la Asamblea Legislativa, o sí, porque puede ser también que dé un discurso muy breve y que después vaya a hacer lo mismo que la vez pasada, que vaya a las escalinatas para dirigirse a sus seguidores. Estará muy bien que lo haga porque en última instancia no tiene nada de malo que esa posibilidad, que se insista en afincarse sobre sus seguidores, está perfecto, sobre todo un presidente que apuesta mucho al fervor popular de su gente. Independientemente de eso, no está nada confirmado de que pueda llegar a ser ese tema de que se pongan en las escalinatas, vaya a Y dar que a veces otro como un segundo. doble discurso, uno adentro y otro fuera del Congreso. Pero seguramente va a haber un discurso adelante de los legisladores y que veremos a ver cuál es el clima que existe entre ellos. Recordemos en todo caso que ha habido momentos muy complicados, por ejemplo, el que tuvo el presidente Mauricio Macri en su momento, tuvo en una de sus inauguraciones, no sé si fue la de 2017. 2017. Aquel momento en que tenía fuertes cruces y que en esa circunstancia, bueno, no es lo mejor que pueda uno llegar a ver, pero de esas situaciones suelen salir bien parados los presidentes de la nación. En ese momento recordamos aquello que dijo, bueno, las cosas que me dicen a mí hablan de ustedes más que de mí. Exactamente. Entonces, por eso digo, no es un buen negocio de parte de los legisladores picantear la situación más allá de lo que Va a es haber normalmente. igual, o sea, va a suceder, va a seguramente. suceder porque Ayer decíamos los carteles van a estar. obviamente. carteles, los balcones, los aplausos, esto de... Hay que ver, ¿no? Y vos decís el tema de los balcones, y habrá que ver en todo caso. Lo que pasa es que, bueno, público en general va a ser un público, para una circunstancia como esta, es un público selecto. Un público selecto que, recordé, tenemos una asamblea legislativa hace poquito, cerquita, que fue la del 10 de diciembre. Y hay que decir que en un momento incluso también se escucharon de los balcones, la parte superior, algunos tonos que no acompañaban el clima de la ceremonia, ¿no? De asunción del presidente, de traspaso del mando presidencial. Lo mismo después pudimos ver en distintas oportunidades cuando también durante el debate de la ley bases y puntos de partida también hubo distintos incidentes, y me parece a mí que todos van a estar con la atención doblemente puesta en garantizar que al menos la lista de invitados no encierre alguna sorpresa incómoda, especialmente para el oficialismo y para las autoridades de la Cámara, especialmente en un momento en donde además la realización de la Asamblea Legislativa requiere el trabajo de las dos cámaras, pero como suele suceder también bajo la conducción del Senado. Hubo alguna polémica también por por invitados, ¿no? Que hubo en la última. No recuerdo si fue el primer tratamiento de la ley bases en el recinto, me parece que fue el primer día. Sí. Que había una hicieron persona que desalojar. habría sido invitado por la diputada Lemoyne y bueno, Sí, nadie se hizo cargo. Estamos hablando de una de las personas procesadas, investigadas por ser considerados partícipes del intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que en ese contexto, ese tema incluso impactó en el recinto. El propio diputado Leopoldo Moró le pidió también a las autoridades de la Cámara que
no solamente tuvieran recaudos afuera del Palacio, sino adentro del Palacio. Así que, como bien vos decís, José, es un interrogante también de cómo se va a componer el clima por fuera del hemiciclo. Así es, y bueno, y se nos pasó la primera media hora de este programa. Charlamos lindo así igual, que, bueno, así que no a se la vuelta imaginan más. todo lo que tenemos para lo que queda de este programa, pero bueno, primero vamos a una muy breve pausa. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen, comentándolo el hecho que fue el más determinante de esta jornada, que es la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en la que, bueno, habíamos hecho referencia a la presidencia que le corresponde al senador Juan Carlos Pagotto. Y bueno, vamos a dar más detalle de que, bueno, la vicepresidencia quedó a nombre de Hernán Lombardi, hombre del PRO, diputado. Y la secretaría a nombre de un radical, Zimmerman. Víctor Zimmerman. Sí, así es. Y un detalle que habíamos omitido, me parece, que es el tema de los 10, tuvo 10 votos la designación de Pagotto, y bueno, de todas las autoridades, 10 votos y los 6 votos en contra, que fueron los que correspondieron a Unión por la Patria. Totalmente. Así que un poco el anticipo de lo que vendrá posiblemente, ¿no? Ahí se ve un poco cuál va a ser la composición de los votos ya en este caso, y también los votos con los que contaba el oficialismo para poder avanzar con la designación de Pagotto. Más quisiera, diría un oficialista, pero no la veo tan fácil como los 10 votos alineados. Va a ser un poco difícil, creo yo, que bueno, ahí viene la gran pregunta. Por una parte, ¿cuál va a ser la negociación con los dadores de quórum y los dadores de votos, y por ende también dadores de gobernabilidad en el Senado? Esa es la clave. A mí me encanta esa frase, el término dadores de gobernabilidad. Dador de gobernabilidad, exactamente. me encanta. ¿Usted, senador, a qué se dedica? Disculpame. Exactamente. ¿A qué se dedica, senador? Soy en este momento dador de gobernabilidad. Bueno, algo de eso hay en este contexto. Creo que hay otros jugadores también, especialmente en la Cámara Alta, en la Cámara de las Provincias, otros dadores de gobernabilidad, los gobernadores precisamente, que son los protagonistas en este momento de un tironeo que alimenta también nuestros legítimos interrogantes de cómo va a ser el arranque de la Asamblea Legislativa cuando el presidente Javier Milei le hable al Pleno el 1 de marzo, ¿no? El viernes, mañana no, el otro viernes, primer viernes de marzo, un momento clave, pero ahí es donde también se cruzan estos otros cables de acero, ¿no? Por una parte, el derrotero de la relación con los docentes, que eso implica también otra inflexión con las provincias, porque de algún modo el gobierno nacional lo que está haciendo en medio de un conflicto tirante de carácter económico y financiero es transferirle a las provincias una parte que estaba a cargo de la nación. La otra discusión respecto al transporte público de pasajeros y el fin del fondo compensador, otro tema muy importante. Pero uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el clima del Congreso? Y en el caso del Senado, no solamente que impacta mucho y que va a tener un peso muy importante de carácter simbólico las presencias y las ausencias, sino también estos 10 votos de los que hablábamos, ¿no? Y tanto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo como los 39 votos que le permitieron a Victoria Villarroel arrancar su mandato como titular del Senado sin grandes sobresaltos para poder elegir a las autoridades de la Cámara Alta. Ahí es donde todo lo que parece tan sólido se puede desvanecer rápido en el aire, porque ahí están los dadores de gobernabilidad que decíamos, especialmente por algunos bloques provinciales que responden a sus gobernadores y que en la medida que
que no se reconstruya el diálogo entre la nación y las provincias, donde podrían impactar las esquirlas de esos desacuerdos es precisamente en la Cámara Alta, con algunos de los bloques que son claves y que fueron claves también para Cristina Fernández de Kirchner. Me refiero específicamente al caso de Juntos Somos Río Negro, del Frente de la Concordia Misionero, que ya son muy reactivos de entrada al DNU 7023, que posiblemente, indefectiblemente, el dictamen que tenga la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, sin saber qué va a pasar con esos 10 votitos que quedaron de manifiesto hoy, pero además en el recinto, recordemos que Victoria Villarroel, la titular del Senado, no ha convocado a sesiones en este momento, cuando ya pesa sobre su escritorio 2 pedidos para poder sesionar y analizar finalmente el DNU 7023, que ahora comienza... 3, perdón, eso, me olvidé uno. 3 pedidos. Eso anticipa algo, anticipa que hay un número que posiblemente puede ser adverso en el recinto de la Cámara Alta para el DNU 7023. Ya todo lo que dijiste, pero bueno, hablabas de la necesidad de contar con la gobernabilidad y bueno, para hablar justamente de la gobernabilidad, ¿dónde viene? De las provincias en muchos casos, como bien decías, y bueno, para hablar sobre esos temas nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Y estamos en comunicación ahora con el diputado Juan Brugue de Hacemos Coalición Federal, a quien saludamos acá. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, aquí estamos. Soy del Partido Demócrata Cristiano que integramos Hacemos Coalición Federal, uno del partido que integra la coalición. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, reivindicando justamente la presencia partidaria, justamente porque usted forma parte en ese bloque tan diverso como es Hacemos Coalición Federal, donde conviven, bueno, desde Coalición Cívica hasta, bueno, están de todo, también ex-pro. Socialistas, claro. Socialistas, ex-pro, Justicialista de Córdoba, Democracia Cristiana, Margarita Stolbizer, López Murphy. Esa es la integración del Así es. Exactamente. Y ya que mencionábamos así vamos avanzando sobre el tema. Usted mencionó justamente al diputado López Murphy, quien recibió esta semana, fue uno de los protagonistas involuntarios de esta semana, justamente al recibir una andanada imprevista de parte del presidente de la Nación. ¿Qué le pareció esas expresiones? Bueno, ya lo hemos dicho que no hace para nada bien a la democracia, ni hace para nada bien a la gobernabilidad, ni a la república, estos tipos de insultos, de descalificaciones, a los que nos tiene ahora lamentablemente acostumbrado el presidente de la Nación, que cada día o cada semana elige o a un periodista, elige a un legislador, o elige a veces a artistas, para, digamos, enrostrarle algo que no es cierto. En el caso de Ricardo López Murphy, que yo no lo conocía de antes, lo he conocido recién ahora en esta circunstancia de integrar este bloque plural, entiendo que es una persona equilibrada, más allá con el pasado, ¿no? O sea, nadie resiste un pasado, pero en el punto de vista de la gobernabilidad, nunca le escuché decir a Ricardo en las reuniones de bloque ningún improperio, ni ningún tipo de descalificación hacia el presidente de la Nación. Al contrario, él viene de una tendencia ideológica que por ahí, digamos, se asemeja bastante a la tendencia ideológica del presidente Milei, con lo cual, lejos de estar totalmente en contra de las posturas que tiene el presidente, en especial de la ley ómnibus, él estaba de acuerdo en varias de ellas. Por eso no entendemos qué puede haber. Quizá haya cosas personales del pasado que a veces uno no conoce y que lleve a que por ahí se quiera mezclar cuestiones personales con cuestiones institucionales en ese aspecto. Pero bueno, a veces es difícil entender cuál es la lógica del presidente de la Nación cuando hace este tipo de ataques, ¿no? Y a propósito de la relación del presidente de la Nación con determinados legisladores o gobernadores, en este caso, bueno, usted está alineado con el gobernador justamente de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, que justamente ha sido uno de los destinatarios principales, si no el principal, de la ira presidencial. ¿Cómo está la relación ahora? ¿Cómo usted la percibe en este momento? Que si se puede volver a encauzarse la relación que había arrancado bien. De hecho, fue el primer gobernador que se reunió con el presidente.
Sí, es correcto. Martín Yayola es un dirigente destacado de Córdoba, amigo personal, he sido su abogado en su comienzo como intendente de la ciudad de San Francisco y así su gran carrera política hasta llegar a ser gobernador. Y él siempre ha tenido una vocación de apertura, siempre ha tenido, en todos los cargos que le ha tocado, ha sido un dirigente que ha abierto. De hecho, les quiero contar que en Córdoba él es el gobernador y la vicegobernadora es radical, es de extracción radical. O sea, con lo cual se ha demostrado en la ciudad de Córdoba también, el intendente es del Partido Justicialista, pero el viceintendente ha sido el que era el presidente del PRO. O sea que la vocación de apertura, la vocación de diálogo que tenemos los cordobeses, el oficialismo cordobés actual, es amplia y por lo tanto, lejos de cerrar puertas a posibilidades de acuerdo y de gobernabilidad, siempre está abierta. Por eso no entendemos la actitud que ha tenido el presidente de atacar, personalizar el ataque contra el gobernador de Córdoba, cuando él siempre ha ofrecido, ha querido acompañar. Le hemos votado en general la ley, siempre le hemos avisado de que íbamos a hacer observaciones en particular y siempre, en el caso mío, en lo personal, como constitucionalista, yo les decía que las delegaciones que pretendía el presidente estaban mal escritas, estaban mal hechas, iba en contra de lo que decía la Corte Suprema de la Nación con referencia a ello y con referencia a la Constitución Nacional. Le proponíamos, o sea que nosotros siempre hemos avisado de que había que hacer modificaciones y que, por supuesto, como todas las leyes que se sancionaron en la historia del Congreso de la Nación, siempre ha habido discusiones, siempre ha habido modificaciones, siempre ha habido consenso. Yo digo siempre que si a mí me aprueban una ley que tenga al menos, por lo menos, el 40% de lo que fue originariamente el texto, me tengo que sentir, pero feliz de la vida, porque el Parlamento es eso, es consenso, es discusión, es abrir puertas a los sectores interesados, es escuchar opiniones, es modificar posturas, es reconsiderar posturas. Yo he reconsiderado en mi vida muchas posturas en la vida personal, pero también en la vida legislativa, porque he entendido de que quizás no estaba del todo informado o mi postura no era la mejor para los intereses del pueblo. Bueno, pero volviendo a eso, yo creo que el presidente de la Nación tiene que buscar un nivel de consenso con los gobernadores, porque no nos olvidemos que estamos en un Estado federal. En el Estado federal se convive gobernadores y presidentes, nos guste o no nos guste. Esto va a ser hasta el final del mandato de los que están integrándolo y lo seguirá haciendo con los que lo sucedan y así mientras tengamos el Estado federal que tenemos actualmente. Esto no se puede modificar, son principios inmodificables de nuestro esquema constitucional y que costó muchas vidas a lo largo de la historia institucional para tener lo que tenemos el Estado federal. Entonces yo creo que es hora de que el presidente reconsidere, empezar a dialogar nuevamente. Veo muy propicio estas reuniones que ha tenido el ministro Franco con algunos gobernadores, con el gobernador de Salta sobre todo, con el gobernador de Catamarca, con el gobernador de Tucumán, empezando a querer recomponer el esquema de diálogo y en función de ello, bueno, caminar juntos. Y están utilizando un término equivocado cuando se habla de negociación como algo malo. La negociación, primero, no es una palabra negativa del diccionario, sino que sirve justamente para intercambiar ideas, intercambiar opiniones en busca de un objetivo concreto. Entonces, en ese esquema, yo creo que el generar ámbitos de diálogo es lo que tiene que primar. Y algo importante, el presidente de la Nación, él tiene que transmitir a la población, primero, tranquilidad. Segundo, tiene que transmitir coherencia, tiene que transmitir precauciones, tiene que ser, digamos, medidos en sus dichos y sobre todo tiene que buscar los consensos. Ese es el rol por el cual cumple la función de presidente de la Nación. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución Nacional le impone en el preámbulo que él tiene que buscar la paz interior y la unidad de los argentinos, no la desunión. Por eso esta violencia institucional del presidente de la Nación afecta no al gobernador, no a un legislador, no a un periodista, no a una actriz, sino que afecta al pueblo argentino que ve en eso una situación de incertidumbre e inestabilidad que no es propia de lo que hace falta en estos momentos de gran crisis económica. Yo estoy esperanzado de que el presidente reconsidere esta forma tuitera de querer afectar al resto, que no piensa como él, que entienda que la democracia es básicamente disensos y consensos
y que entre todos vamos a salir adelante, no en forma individual o que es la solución de una sola y única persona. Y que entienda que por más que efectivamente en la doble vuelta, en el balotaje, él ganó como presidente de la Nación, todo el resto de los que ejercemos funciones electivas, diputados y senadores, representamos también al pueblo argentino. No hay dos pueblos, hay un solo y único pueblo. Muy bien, diputado, está dicho justamente lo que debe ser a su juicio esta relación entre el presidente y la oposición o el Parlamento en general. Le agradecemos mucho, diputado, y bueno, lo esperamos acá. Gracias a ustedes. Acá cuando esté por en cualquier Buenos momento Aires. estaré con ustedes. Muy bien. Buenas gracias, tardes, que anden bien, gracias. Bueno, el diputado Juan Grugue es hombre de la Democracia Cristiana, miembro de Hacemos Coalición Federal y bueno, es parte del cordobesismo, digamos. Y bueno, él tenía una visión muy concreta respecto de la relación que hay entre el presidente de la Nación, el Parlamento en general y el gobernador de su provincia en particular, que bueno, fue uno de los más indicados por la ira justamente a partir del fracaso de la ley de bases. La ira presidencial. La ira presidencial, especialmente que apuntó contra el cordobesismo en un momento en donde, bueno, todavía hay algunos funcionarios a los que el presidente Javier Milei les pidió la renuncia y que todavía no han dejado su cargo. Me refiero especialmente al caso del titular del ANSES, Osvaldo Giordano, que no ha dejado el puesto todavía. Otra área muy delicada, controlada por Franco Mogueta, la Secretaría de Transporte. A ese no le pidió. No le ha pedido, pero es precisamente uno de los que también viene la gran pregunta, si va a continuar o no va a continuar en ese contexto, más teniendo en cuenta ahora que toda esa parte dependía del Ministerio de Infraestructura, recordemos, parece que hubiera pasado hace muchísimo tiempo, pero que estaba a cargo de Guillermo Ferraro, que finalmente fue despedido del cargo, presuntamente por haber filtrado información de una reunión de gabinete, y eso implicó otro tema, que toda la estructura de este ministerio, que era el ex Ministerio de Obras Públicas, quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía. Hemos vuelto a una etapa de un superministerio de Economía, conducido por Luis Toto Caputo, que es precisamente quien tiene las riendas de varias áreas muy sensibles en la relación con las provincias. Así que, bueno, de hecho, el diputado Brugué, además de contar y remarcar su origen en la democracia cristiana cordobesa, dentro de un bloque en donde también hay otras figuras, como por ejemplo Oscar Agos Carreño, presidente del PRO de Córdoba e integrante del bloque de Hacemos Coalición Federal, no forma parte del bloque del PRO, y esto también muestra otro dato importante de lo que nosotros veníamos compartiendo, y es que si bien Juntos por el Cambio no existe más como tal, como interbloque dentro de la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado de la Nación, donde sí existe es precisamente en ese grupo de 10 gobernadores, en donde podríamos decir que sí, procuran mantener una interlocución, tanto los 5 gobernadores radicales como estos 3 gobernadores del PRO, y ahí vienen las señales, los repasaba Brugué, especialmente por el interés que le genera esta interlocución de Guillermo Francos, que parece que anda no con la ambulancia para poder contener malheridos, pero sí para reconstituir el diálogo, podríamos decir, con gobernadores con los que había una interlocución menos áspera que con otros, ¿no? Me refiero especialmente al caso del gobernador Raúl Jalín, en el caso de Catamarca, en el caso, bueno, de Osvaldo Jaldo, el tucumano, la cosa sigue un poco más espesa, y también con el caso de Gustavo Sáenz de Salta. Ahí parece que Francos está empezando a tejer una nueva red de contención en donde indudablemente la relación con la nación está cruzada por lo económico, por los interrogantes de cómo va a ser esa definición, pero también la otra gran pregunta es: ¿habrá una interlocución posible que pueda ser catalizada desde el Congreso de la Nación
partir de las discusiones financieras tan complejas que están surgiendo entre las provincias y la nación. Quizá con forceps empieza a aparecer la figura de un pacto fiscal. De hecho, otros gobernadores, por ejemplo, hablando de gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio, ayer también, no fue uno de los gobernadores que ha hablado últimamente con el presidente Javier Milei, pero decía, vale la pena parar la pelota, olvidarnos de lo que pasó y concentrarnos en resolver los problemas de los argentinos. Así que también bandera blanca de uno de los 3 gobernadores del PRO, precisamente para poder recuperar alguna interlocución. Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, bueno, también ha sido, no podríamos decir que la sangre no llegó al río como pasó con la ley de pesca. Y ahí el tema pasa por el tema del transporte y para Frigerio pasa por el tema del incentivo docente. Bueno, parece que ahí no solamente son palabras, sino también que hay algunos gestos que para otros gobernadores son indigeribles, como que las provincias empiecen a hacerse cargo de lo que la nación no quiere poner. En el caso específico de la provincia de Entre Ríos, bueno, Frigerio se reunió con los intendentes para ver cómo equiparar parte de lo que la nación no les manda para el boleto. Y en el caso de Chubut, nos encontramos con Nacho Torres hablando de la posibilidad de un incentivo provincial para los docentes. Algo hay ahí que parece que hay resignaciones fiscales por parte de las provincias, pero también una apuesta para que la situación no siga con los puentes tan rotos. Una provincia que sabemos que tuvo muchos años, tuvo como 4 años sin clases, más o menos. Ha tenido conflictos muy por este largos. conflicto ha tenido conflictos realmente muy importantes la provincia de Chubut con respecto a la educación. Pero es muy adecuado esto que decías, Clau, por respecto también a... Qué loco, ¿no? Porque de alguna manera el gobierno en esto de, bueno, que hablábamos de intentar negociar o llegar a un punto de acuerdo mediante los impuestos y demás, y de decir, bueno, que las provincias se hagan cargo y financien ciertas cuestiones de importancia en un contexto como el que estamos viviendo hoy económicamente, pero que a la vez necesiten, ¿no? Y esto del necesitar, la famosa palabra que decíamos, la necesidad del gobierno de tener aliados. No es algo que hoy esté en tela de juicio o que se tenga que negociar. Es llegar a un punto de acuerdo sí o sí. Es la condición sine qua non, en este caso para el oficialismo, para de esa forma tener la gobernabilidad que necesita. Y un poco lo que decía el diputado Brugger recién en diálogo con nosotros, decía el tema de que es equivocado el concepto de pensar que la negociación es algo malo. Fuera. Sí, o está mal. En realidad porque la negociación es parte de todo tipo de búsqueda de consensos, obviamente, y bueno, pasa dentro de esta cuestión de que en el marco de la campaña se tiñó esa cuestión como que era algo malo. No lo es, obviamente, y bueno, son los elementos que tiene que tener cada gobierno, sobre todo teniendo en cuenta este gobierno que tiene una minoría muy extrema, que así todo, digo a propósito de lo que mencionaba esta semana el presidente de la Nación, hizo una referencia puntual al hecho de que ya en tren de campaña, subdiciéndose anticipadamente a esas elecciones, hablaba de la cuestión de reforzar la presencia legislativa a partir de 2025. Bueno, esa es una cosa que en todo caso como que iba a haber un congreso como la gente, ¿no? Veríamos, en todo caso lo podemos discutir un poquito más tarde, pero ahora nos vamos a la provincia de Río Negro. Y en la provincia de Río Negro estamos con la diputada Lorena Villaverde, a quien saludamos. ¿Cómo le va, diputada? Hola, buenas tardes. Bueno, estuve hasta ayer en mi provincia, ya estoy acá en Buenos Aires trabajando. Siempre yo le digo, está en su provincia y me sorprende diciéndome, claro, está en el despacho. Bien, ya tendría que conocerlo, el despacho ya. Claro. Lo que pasa que, bueno, en realidad esta sinergia de tener que ir y venir permanentemente para no solamente estar presente en cada una de las reuniones y las necesidades que tenemos desde el bloque, sino también desde mi provincia, ¿no? Porque uno viene acá a gestionar con una agenda bastante agitada,
interesante, porque bueno, son muchas las necesidades que se recorren a través de todo el territorio argentino, pero bueno, yo me ocupo principalmente, obvio, de mi querida provincia. Y justamente nosotros estábamos hablando de su querida provincia hace un momento cuando referíamos a uno de los gobernadores claves, digo, porque tiene una senadora que ha sido determinante, por ejemplo, en este verano, y tiene legisladores también, obviamente, en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es en qué instancia se encuentra la relación entre el presidente de la Nación y su gobernador, por ejemplo? Bueno, lo que hemos podido observar, de acuerdo a los titulares, en principio de distintos medios, es que no debería estar muy contento, en principio, nuestro gobernador con las distintas decisiones que se están tomando. Pero bueno, entiendo que el gobernador debe ver los números y entenderá también que el 55% de los rionegrinos votaron a Javier Milei, y todas aquellas ideas que tengan que ver con sacar a nuestra querida provincia de ese abandono y de esa necesidad permanente que tenemos en tantas áreas. Además, tengo que decir que vengo de la provincia donde pude ya realizar los nombramientos que estábamos esperando. Hemos logrado jerarquizar al empleado público, por ejemplo, en el caso del PAMI, con una persona que se llama Carlos Montenegro, por supuesto, que está a cargo hoy de la UGL de General Roca, que es la principal, con 41 años de experiencia. O sea, él fue el creador del PAMI en Río Negro. Y hoy, la verdad que poder honrarlo con la dirección de este organismo en la provincia, me parece que también atiende, digamos, a esta línea permanente que hemos tenido nosotros en campaña de que el achicamiento del Estado es prioridad y por supuesto que jerarquizar al empleado público. También hicimos lo propio con el PAMI, con ANSES, con 2 delegaciones, tanto en Bariloche como en la localidad de Villa Regina, y hemos presentado las 2 jefas de las delegaciones con 15 y 20 años, Sandra Sebey para Villa Regina y también Paula Rawson para la localidad de Bariloche. Por eso digo, en esta situación, con la provincia nuestra, es muy importante entender de que nuestro presidente tiene la firme convicción de cumplir con cada una de las propuestas que nosotros logramos llevarle a los rionegrinos y que acompañaron esta presidencia con el 55%. Diputada, a propósito, usted menciona esos casos de organismos puntuales y bueno, hoy justamente se dio el anuncio del cierre del INADI. Justamente, ¿qué referencia le merece? Bueno, yo entiendo, primero 400 empleados a lo largo y a lo ancho de todo el país, funcionarios con idoneidades dudosas respecto de cómo llevar adelante este tipo de organismos. Y esa concentración, esos laberintos de dinero que no sabemos nunca dónde terminan, que son las grandes cajas de la política. Entonces, entiendo que hay mucho lugar donde no sirve mucho para nada. Y creo que, hemos dicho, y la decisión ha sido permanente, vamos a achicar el Estado, y lo estamos haciendo. Muy bien. Diputada, ¿qué expectativas le tiene respecto de lo que va a suceder dentro de 8 días, la inauguración del periodo ordinario, con la presencia del presidente de la Nación? Seguramente el presidente nos va a seguir sorprendiendo a los argentinos. Probablemente no sea así a los políticos que están acostumbrados a determinados usos y costumbres, que lo toman como cuestiones personales. Pero tengo una expectativa de que siga generando esta fe que se tiene, esta esperanza que se sigue teniendo en nuestro presidente, porque a juzgar por los hechos hemos logrado en tan solo 30 y pico de días esa capitalización de reservas que necesitamos para seguir dándole el fin definitivo a la bendita inflación y al déficit cero. Así que creo que va a seguir teniendo algunos números que nos van a sorprender, que entiendo que es parte de lo que él vino a hacer. Y la expectativa es permanentemente seguir alineando absolutamente todo para que él pueda darle a la Argentina los cambios profundos por los cuales el 56% de los argentinos lo votó. Así que nada más tengo una expectativa muy elevada respecto a la fe, la esperanza y seguir profundizando los cambios, tanto en la reforma del Estado que dijo. Yo siempre lo dije de momento cero, que
que para mí era una gran ganancia que el DNU, la ley de bases y punto de partida para los argentinos, para esta gran libertad que necesitamos, era ganancia que se haya vuelto a comisión, porque hoy tiene las herramientas institucionales para seguir gobernando y sacar de una vez por todas a la Argentina de esta gran crisis que nos ha llevado estos últimos 20 años principalmente. Perfecto, diputada Villaverde, le agradecemos su presencia hoy con Diputados Televisión. Y la saludamos y bueno, la esperamos en el estudio en cualquier momento. En cualquier momento nos organizamos y ahí estaré. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Bueno, era la diputada Lorena Villaverde, justamente hablando de todo, hizo un breve paneo de toda la actualidad legislativa y nosotros nos vamos ya mismo a una muy breve pausa y después continuamos con el resumen. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Y seguimos con la última parte de este resumen de noticias parlamentarias en una jornada muy intensa en la que se ha generado la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Pero va a hablar de uno de los temas claves de este verano también, que tiene que ver con la cuestión de la movilidad jubilatoria. Claudio nos ha traído unas breves placas. Sí, José, vamos a repasar, sacamos a colación este proyecto porque forma parte de uno de los flecos que quedaron colgando luego del regreso a comisión de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Uno de los temas, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara que sacaban todo el capítulo fiscal, es que, bueno, finalmente quedó entrampada la discusión jubilatoria, el tema de la movilidad jubilatoria y la forma del aumento del ingreso para los jubilados y jubiladas, especialmente para quienes cobran la mínima. Obviamente arrancamos con un dato importante, que es el contexto necesario para poder comprender este proyecto. Y es que precisamente ayer el jefe del Palacio de Hacienda anunció que la aplicación de un bono de 70.000 pesos, que llevaría la mínima junto con los incrementos a un posible aumento cercano al 28% y llevaría la mínima a los 205.000 pesos, ¿no? Así que tengamos presente este elemento porque esto termina de confirmar de que el Poder Ejecutivo va a avanzar con algunos cambios, pero a través de decretos, sin cambiar la ley de movilidad jubilatoria, que era uno de los temas que estaba dentro de la ley de bases y puntos de partida. Finalmente eso quedó afuera y parecía que podía ser uno de los puntos de coincidencia. ¿Por qué? Porque incluso a partir del pedido del radicalismo y de la coalición cívica dentro de Hacemos Coalición Federal, era bueno. La verdad, si ustedes primero quieren tener plenos poderes y tener amplias facultades en materia previsional y además de eso avanzar con cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria y derogar la vigente, bueno, busquemos la forma entonces de que esto no impacte en el bolsillo de los jubilados. ¿Cuál había sido la fórmula? La fórmula había sido poder aplicar el índice de precios del consumidor para poder actualizar la jubilación mínima. Dicho de otro modo, aplicar la actualización mensual de inflación sobre el ingreso. El tema es que era a partir de abril, a partir de marzo, y ahí quedaba un gran interrogante. ¿Qué pasa con el empalme? Enero, febrero y marzo, los 3 meses de mayor inflación, ¿cómo se iban a aplicar? Bueno, ahí es donde viene la discusión, en donde directamente siguen perdiendo los jubilados. Antes de esta discusión, siguen perdiendo ahora y luego tenemos este dato. El bono de 70.000 pesos y este incremento del 30%. Esto nos permite comprender por qué la coalición cívica presentó este proyecto de actualización de las jubilaciones por el índice de precios al consumidor. En primer lugar, fue presentado
por Juan Manuel López, pero en pleno por los 6 integrantes de la coalición cívica que ahora forman parte del bloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Ángel Pichetto. Lo cierto es que acá hay un tema importante. Primero, en el mes de marzo de 2024 las prestaciones se actualizarán aplicándose la fórmula de movilidad prevista, la que finalmente no fue derogada. Pero ¿qué es lo que proponen precisamente los integrantes de la coalición cívica? Y lo vemos en la siguiente placa. Es que para el mismo mes de marzo de 2024, la ANSES otorgue un 10% adicional en concepto de pago a cuenta de las prestaciones del mes de abril del 2024. Una forma de empezar a equilibrar y empezar a aplicar un porcentaje de actualización que trate de mitigar esa pérdida de los jubilados ante la cantidad de incremento de la inflación no solamente en la finalización del año, sino en el comienzo de este año. Vamos a la siguiente placa. A partir del 1 de abril de 2024, las prestaciones se actualizarán mensualmente conforme la variación del IPC correspondiente al tercer mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar. Esto significa que se calcula la actualización del mes de abril en base al porcentaje de enero. Lo vemos en la siguiente placa. Esta sería la nueva fórmula, entonces. Exactamente. Esta es la propuesta que genera la coalición cívica para salir del atolladero del empalme, para buscar una forma de vincular la aplicación de la actualización. El atolladero del empalme es otra frase que me encantó. Bueno, eso finalmente quedó... Para una película la tengo. El atolladero del empalme. El atolladero del empalme. La verdad que fue una situación amargante para varios de los negociadores, porque lo vivieron como un atolladero, porque finalmente creían de que habían llegado a un punto de coincidencia. Sí. Y era precisamente tratar de, en el medio de la discusión, salir del atolladero, de ese empalme que implicaba un porcentaje que la nación finalmente no estaba dispuesta a conceder. A partir de la fórmula que propone la coalición cívica, la primera actualización entonces de abril será aplicando a la variación de enero de 2024 sobre la base de las prestaciones de marzo de 2024. Esa es la propuesta de la coalición cívica, escueta y concisa. Vamos a la siguiente placa para poder comprender la dimensión de esta propuesta. ¿Por qué? Porque los integrantes de la coalición cívica sostienen que en el último trimestre de 2023 la aceleración de los precios llevó a una tasa de inflación acumulada del 53,3%. ¿Sí? Estamos hablando en los últimos 3 meses del año pasado. Una inflación del 53,3% con un aumento en diciembre solo del 25,5%. Así que con esa composición vamos a comprender la comparación que hace la coalición cívica a partir de la siguiente placa. Y es donde podemos ver que en el mismo periodo, ¿sí? Es decir, el último trimestre de 2023, los haberes jubilatorios fueron aumentados con un porcentaje del 21,87%, es decir, menos de la mitad del mismo registro inflacionario del último trimestre de 2023. Es decir, que en solo 2 meses el poder adquisitivo de las jubilaciones se redujo en un 21%. Vamos a la siguiente placa. Se espera que la inflación del primer trimestre de 2024 siga siendo muy elevada, acumulando un aumento generalizado de los precios aproximadamente del 65%. 65% es lo que calcula la coalición cívica para la inflación de enero, febrero y marzo. ¿Sí? Solamente en enero, y este es el dato que se conoció la semana pasada, es precisamente que fue del 20,6% la inflación de enero. Así que tranquilamente apunta a eso. Exactamente, no están muy lejos del cálculo. Y ahí lo utilizan precisamente para mostrar el contexto de la pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima a partir de la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente y sin encontrarle una vuelta a la discusión del empalme. Vamos a la siguiente placa. Sin embargo, para marzo de este año, el nuevo aumento derivado de la fórmula de movilidad vigente implicará un aumento del 30% e implicará otra fuerte pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Acá está la clave por la cual, en este contexto, el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunció en una entrevista con el canal La Nación Más que estaban pensando en este bono de 70.000 pesos y totalizar un incremento que estaría cerca del 30%, pero que sería del 28,15%. Obviamente esto en un marco en donde naufragó la posibilidad de hacer estos cambios por ley, en un contexto en donde la ley de bases y puntos de partido volvió a comisión y también con este dato político que finalmente el Poder Ejecutivo va a avanzar con su política jubilatoria a partir de la aplicación de medidas ejecutivas siempre a través del decreto.
Muy bien, Claudio, muy interesante el informe realmente, porque bueno, convengamos que uno de los sectores más vulnerados, sí, claro, complicados por todo lo que es este ajuste intenso que se está haciendo. Sobre todo porque también creo que hoy los jubilados tienen que, más allá de enfrentar el tema económico, ¿no? Es también por una cuestión de salud, claro. Y es lo que está pasando capaz con las prepagas, con las obras sociales, bueno, también con esto de el tema de los medicamentos, el tema de los alimentos, bueno, son cosas que se van sumando y que es de suma importancia que se pueda regularizar de alguna manera la situación. Recordemos que el proyecto de ley de bases establecía, bueno, la posibilidad en el gobierno de, eliminar la fórmula vigente. Exacto. Y darle potestad al gobierno de elegir una nueva fórmula. Bueno, finalmente eso había quedado también en el camino antes de que cayera la cuestión, pero no conformaba de ninguna manera todas las alternativas que se habían manejado hasta entonces. Este aporte de la coalición cívica parece que es muy interesante, por lo menos para abrir el debate de una cosa que tiene cierta urgencia realmente. Y nos aporta un indicio de una negociación de la cual se supo poco, pero antes de que... recordemos, llegó el momento del largo debate de la votación en general, el resultado final, el número al que alcanza finalmente el oficialismo en la aprobación en general, 144 votos, pero la gran pregunta, ¿qué es lo que iba a pasar en la votación en particular? Por fuera de lo que pasó en el artículo 3, 4 y 5, la guerra de los incisos y esas sorpresas, bueno, también circuló una versión que hemos podido confirmar que era así, porque en el último momento, cuando ya venía el momento de las definiciones, la versión que circulaba era: guarda que el gobierno vuelve a salir con el tema de las jubilaciones porque estarían dispuestos a negociar algo. En ese contexto es que toma otro volumen la propuesta de la coalición cívica. Bueno, ¿cuál era la propuesta del gobierno? Bueno, la propuesta del gobierno era tomar uno de los planteos que había hecho Hacemos Coalición Federal. En el medio de toda la discusión era decir, bueno, la verdad que si ustedes piensan avanzar en algunas cuestiones vinculadas al déficit fiscal cero y están viendo dónde recortar, bueno, ¿por qué no se fijan en la famosa adenda? ¿Por qué no se fijan en el listado de gastos tributarios? Es decir, los impuestos que el Estado federal deja de percibir por exenciones, tanto para distintas actividades industriales, como también para la minería, como la exención para los jueces y magistrados de que paguen ganancias, ¿no? Bueno, en ese contexto, esto es un tema no solamente que lo había planteado el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, sino porque era parte de un planteo del Fondo Monetario Internacional, como diciendo, bueno, vamos a definir el plan de facilidades extendidas, pongamos sobre la mesa esos casi 5 puntos del PBI, que ha sido un tema que, recordemos, no solamente lo mencionó Sergio Massa y lo tiró el fondo sobre la mesa, también fue un tema que la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo mencionó en una de sus últimas clases magistrales, en donde también mostró el listado de los gastos tributarios, esos casi 5 puntos del PBI. Bueno, el gobierno estaba dispuesto a abrir esa discusión y decir, bueno, ustedes quieren que discutamos el tema de las jubilaciones, discutamos el tema de las jubilaciones, nosotros estamos dispuestos a abrir esta discusión en torno a los gastos tributarios. No se sabe en cuáles de esos capítulos se iban a enfocar, porque hay áreas muy delicadas y muy sensibles de carácter estratégico y de impacto en cada una de las provincias, pero una de las más sensibles tiene que ver con el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, un tema que ha mantenido a los representantes parlamentarios de esa provincia en pie, en estado de alerta, tanto del PRO como del radicalismo, como del pamperonismo. Lo cierto es que nadie mencionó que iban a echar mano al subrégimen de promoción industrial. Parece que no hay interés en el Ejecutivo de pasar por ahí, pero recordemos, dentro de esos 4,5 puntos del PBI hay por lo menos 20 regímenes de promoción industrial, beneficios y también toda una estructura tributaria que es precisamente la que genera gastos para el Estado, precisamente porque es lo que el fisco deja de cobrar. Esa discusión estaba ahí, quizás vuelva a aparecer a partir del periodo
de ordinarias, especialmente por el hecho de que la oposición, incluso la que ha estado manteniendo una negociación que fracasó finalmente en torno a la ley bases y puntos de partida, uno de los puntos de exploración era, bueno, cuáles eran algunos de esos acuerdos. Uno tenía que ver precisamente con las jubilaciones. Las jubilaciones, la pregunta que me haría ahora es si dentro de ese mensaje presidencial de dentro de una semana, ¿qué lugar ocupará el tema de jubilados? Porque bueno, hay un montón de elementos, recordemos cómo es la dinámica de esos mensajes presidenciales de apertura de sesiones. Bueno, se van abordando todos los sectores correspondientes y bueno, se va esbozando una suerte de plan de gobierno, que es lo que muchos dicen, bueno, estaría faltando porque, por ejemplo, este gobierno no ha tenido presupuesto. Entonces, el presupuesto es un presupuesto del año 2022. Claro. Encima uno dice 2022 y parece que fue hace un montón. Fue el anteaño pasado, o sea, es bastante tiempo. Y en materia económica e inflacionaria, muchísimo más. Pero a propósito de esto que decís, yo sabés que me parece que quizás va a estar más apuntado a lo que pasa dentro, ¿no?, del Congreso. Capaz va a ser más polémico desde ese lado y por ahí estaría bueno que se pueda considerar no solo tema jubilados, sino de esto que hablábamos, tema educación, bueno, qué va a pasar con el tema del transporte, como que es lo que decía Clau también recién, son muchos frentes y creo que son muchas cosas que el presidente puede mencionarlas o bien lo va a dejar para el discurso de afuera, si es que da un discurso a la gente también, ¿no? Yo creo que el tema de educación no va a formar parte. Justamente porque es uno de los elementos que ha remarcado el presidente de la Nación, es el hecho de que, bueno, la educación no es un tema que le competa a la Nación, la cuestión de la seguridad tampoco, la justicia tampoco y la salud. O sea que, lo cual, bueno, me parece que no son servicios, en todo caso, que otorga la Nación, que están en un país federal como corresponden a las provincias, pero bueno, tampoco significa que uno se desentienda como nación, se desentienda de lo que tienen que ser los principios rectores que deben seguir después todos los demás estamentos de la sociedad. Y como bien decís, José, la pregunta es en dónde el gobierno va a construir una agenda positiva en este escenario. Quizás lo que nos encontremos el viernes 1 de marzo, ahora dentro de muy poco, dentro de 8 días, sea quizás con un discurso que sigue en la línea de la campaña, que no ha salido del diseño discursivo de la campaña electoral, con una apuesta de extrema polarización, quizás de reafirmación ideológica para el presidente, en un contexto en donde, como decía Lourdes también, quizás la atención está puesta en el afuera, en un afuera en donde el presidente busca mantener esa conversación con su núcleo más duro y también un plano en donde sigue convencido tanto él como su entorno de que le da réditos confrontar abierta y públicamente con el Congreso de la Nación, tratando de seguir explotando la idea comunicacional de la casta, la caracterización de la casta, en un momento en donde empieza a desdibujarse también esa apuesta, especialmente por la composición del gobierno, por la presencia de Daniel Scioli como una figura que ahora está al frente del área de turismo del Ministerio del Interior, cuestiones que empiezan a mostrar lo que es el trayecto que ha transitado Javier Milei entre el discurso de Asunción que dio de espaldas al Congreso de la Nación el 10 de diciembre y que se espera que dé frente a la Asamblea Legislativa, un presidente que luego de ese 10 de diciembre, 10 días después, comenzó ya con los primeros contornos de lo que había sido la discusión de todo el arco de la derecha argentina durante 8 años, la aplicación del shock, que fue finalmente, luego del 20 de diciembre, de ese encuentro con los gobernadores, esa foto de familia, 21 de diciembre, primera aplicación a partir del DNU 7023, la publicación en el boletín oficial del DNU 7023, una parte vinculada al shock de cambios en la microeconomía y la otra gran discusión, los cambios en la macroeconomía a través del proyecto de ley de bases y puntos de partida que imprimió... 8 días después. Exactamente, 8 días después, que imprimió todo el periodo de extraordinarias, una extensión de 30 a 45 días
y el escenario final de Suma Cero, en donde naufragó la posibilidad en el momento de la votación en particular. Bueno, así llega el presidente Javier Milei a este discurso inaugural del periodo de sesiones ordinarias, luego de 2 viajes al exterior, una primera gira en Davos y luego este viaje que tuvo, por supuesto, como su escala principal, el encuentro con Jorge Mario Bergoglio, con el Papa Francisco. Ahora ya aquí de vuelta, sigue en la agenda internacional. Mañana va a recibir al secretario de Estado, Antony Blinken, que va a estar aquí en Buenos Aires de visita, también formando parte de la gira que hace por el continente, luego de visitar Brasil, estar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y de participar del encuentro del G20. Así es, y así llega, bueno, el presidente de la Nación, y así llegamos nosotros al final de esta nueva edición del resumen. Gracias, Lourdes. Gracias, José, un placer estar con ustedes. Lo mismo decimos, y gracias, Claudio. Suscribo plenamente, un gustazo. Muchas Bueno, gracias. muy bien. Nosotros nos vemos nuevamente mañana a la misma hora, y ahora lo dejamos con Amanda Alma y su equipo de tercera edición.